Se están realizando pasos de cebra, ¿verdad? Para que las personas tengan un lugar adecuado para poder transitar y que de alguna u otra forma pues se puedan evitar algún tipo de hechos de tránsito. También se les informa a la población de que se van a estar retocando en algunos sectores la línea roja, ¿verdad? Que en un momento determinado pues ha causado que se pueda provocar algún tipo de congestionamiento vehicular en algunas arterias principales del casco urbano. Por lo tanto se van a estar dando mantenimiento respectivo, ¿verdad? También se le pide a la población que respeten los semáforos, ya que muchas veces nos hemos visto en la necesidad de sancionar a algunas personas porque no van manejando adecuadamente, van texteando, van contestando el teléfono. La normativa dice que mientras que usted maneja, tiene que tener la atención directamente al 100% de lo que usted está haciendo, ¿verdad? Recuérdense que manejar es un compromiso porque pone en juego su vida y la vida de las demás personas, ¿verdad? Ya vayamos acostumbrando un poco a las personas a que utilicen los pasos de cebra, ya que de alguna u otra forma es el único espacio por donde las personas pueden transitar ya tranquilamente, ¿verdad? Y algunos conductores lastimosamente no la respetan, se parquean inclusive hasta encima del paso de cebra. Entonces todo esto va a estar siendo monitoreado y vamos a estar educando a la población. Existe un grupo de servidores cívicos que están apoyando a la PMT, que vienen directamente de tránsito. Ellos están haciendo un gran trabajo, inclusive también hay un proyecto de señalización que ellos dejaron ya establecido, que en su momento se estará colocando en sectores que hemos identificado como más críticos y donde hace falta señalización. Esto da paso a un proyecto bastante fuerte que tiene la municipalidad contemplado, porque se van a estar trabajando señalizaciones paulatinamente, ¿verdad? Por la gran demanda que hay en muchos sectores y porque de alguna u otra forma también la carga vehicular ha crecido bastante ya en estos últimos años. Que nosotros estamos delegados con ellos del Departamento de Tránsito, somos servidores cívicos, junto con los instructores viales. Bueno, más que todo lo hacemos por el bien de la población quichelense, porque es para disminuir los hechos de tránsito, ¿verdad? Entonces sería un gran mensaje y de ayuda a la población que empezáramos a respetar las pequeñas señales que se están haciendo hoy en día.